Esto es El Mundo ahora de France 24. Buenas tardes y muchas gracias por elegirnos. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. La Casa Blanca y la República Islámica confirman sus puntos de entendimiento. El texto establece el compromiso iraní de no desarrollar el arma nuclear y la reapertura del estrecho de Hormuz a cambio del levantamiento de sanciones estadounidenses y un fondo para la reconstrucción de Irán. Un memorando de entendimiento que el G7 ha apoyado de forma unánime en sus declaraciones al concluir la cumbre de Evian. Además, el anfitrión, el presidente francés Emmanuel Macron, destacó el cambio de postura de Trump ante la guerra de Ucrania. Colombia cuenta las horas para su debut en la Copa del Mundo. Esta noche enfrentará a Uzbekistán, que juega su primer mundial, después de que Argentina se convirtiera en el primer equipo suramericano en ganar un partido en lo que va de torneo. En las últimas horas, tanto un funcionario de la Casa Blanca como el líder negociador iraní, Mohammad Ghalibaf, han revelado puntos de su memorando de entendimiento. El pacto establece, entre otras cosas, la reapertura del estrecho de Hormuz, aunque sin mayores detalles. Ghalibaf indicó que la navegación será bajo nuevas condiciones, pero sin contradecir el derecho internacional, aseguró. Por otro lado, la República Islámica se compromete a no desarrollar el arma nuclear, un objetivo que, de hecho, recordemos, nunca ha reconocido, mientras Estados Unidos levantaría las sanciones contra Teherán y promovería un fondo de reconstrucción. Carolina Valladares nos amplía. Sí, tras varios días de especulaciones sobre el contenido del documento de 14 puntos, finalmente conocemos su contenido gracias a una conversación que ha realizado la Casa Blanca con varios medios estadounidenses. Una conversación por teléfono en la que se han confirmado varios puntos importantes, que durante 60 días se va a seguir negociando para lograr una paz definitiva en la región, que va a incluir también al Líbano, que durante esos días se van a establecer las bases para que de forma permanente Irán se comprometa a no seguir desarrollando, proliferando armas nucleares, pero importante, hasta entonces prevalece el status quo actual hasta que no se firme ese documento definitivo. Se va a reabrir el estrecho de Hormuz, eso queda en el documento de 14 puntos, ambas partes se comprometen a reabrirlo en un periodo de 30 días, pero aquí uno de los puntos quizás más controversiales es que si bien dice el documento que Irán no tiene derecho a cobrar ningún peaje y que debe ser gratuito el tránsito de buques durante los primeros 60 días, deja la puerta abierta a que en un futuro pueda cobrar servicios marítimos y que esta es una negociación que va a tener que realizar Irán con Omán y con los países de la región. También Estados Unidos dice que Omán, en el documento, dice que Irán va a tener acceso a un fondo de 300.000 millones de dólares, pero asegura Donald Trump que el dinero de Estados Unidos no se va a utilizar en ese fondo. Y también Irán tendrá acceso a los activos congelados de culminar positivamente esta negociación y, mientras tanto, Estados Unidos levantará las sanciones al petróleo iraní. Así que la situación, leyendo este documento, es básicamente un retorno a la situación previa a la guerra, con la diferencia de que Irán se compromete a no desarrollar armas nucleares, pero el documento abre la puerta a un posible control sobre servicios marítimos. El documento tendrá que ser aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero aquí ya han dicho voces críticas dentro del Partido Republicano, como el conocido legislador republicano Lindsey Graham, que cualquier acuerdo final previamente se va a tener que votar en el Congreso de los Estados Unidos. Y en noticias relacionadas, mientras la persistencia de la ocupación israelí del Líbano amenaza el futuro del cese el fuego entre Estados Unidos e Irán, en Nabatí, en el sur libanés, algunos creyentes aprovechan la actual tregua regional para recuperar la Ashura, una de las fechas más importantes para los musulmanes chiitas. Los organizadores han decidido adelantar los actos conmemorativos ante la incertidumbre sobre cuánto puede durar la calma actual. Nuestra corresponsal Etel Bonet tiene la historia. Por primera vez la Ashura se celebra aquí en Nabatille 9 días antes de la fecha oficial. Los organizadores han aprovechado la tregua regional abierta tras el acuerdo entre Estados Unidos y Irán para garantizar una celebración que hace apenas una semana parecía imposible en una ciudad marcada por la guerra.
El imán Hussein nos enseñó el camino del martirio, del sacrificio. Esta es nuestra tierra, nuestro hogar. Y hoy hemos venido para desafiar a Israel y conmemorar la muerte del imán Hussein. Volvimos hace unos días debido a la guerra con Israel, pero es muy difícil. No hay agua ni electricidad, pero vamos a quedarnos porque es nuestra casa. Esperamos que el acuerdo llegue el viernes y pueda regresar la gente. El escenario ha cambiado por completo. El histórico zoco y las calles que lo rodean, por donde tradicionalmente transcurrían las procesiones, han quedado destruidas por los bombardeos israelíes. Hoy los actos avanzan entre edificios dañados y negocios cerrados en una ciudad en la que los habitantes han empezado a regresar lentamente. No pensé que hoy pudiera estar aquí, pero este es mi país, esta es la ciudad donde nací y aunque destruyan una y otra vez nuestras viviendas, siempre volveremos como hemos hecho hoy. Esta es la tierra del imán Hussein y la reconstruiremos. Nuestro deseo es volver, poder vivir aquí sin miedo. El sur del Líbano ha sido destruido una y otra vez. Desde hace 3 años no hemos tenido una vida normal. Queremos vivir en paz y seguir el camino del imán Hussein. Este año la Ashura y el relato de la batalla de Kerbala se desarrollan bajo la sombra de la escalada israelí en el Líbano, que ha dejado miles de muertos, cientos de miles de desplazados y una gran destrucción en el sur del país. En este contexto, la conmemoración se vive aquí entre el duelo y la espera de una mayor calma. En este contexto, precisamente, el líder de Hezbollah ha felicitado a Irán por lo que calificó como una gran victoria ante Estados Unidos. Sin embargo, Naim Qassem ha insistido que incluso una negociación con Israel debe pasar por el respeto de la seguridad mutua y el retiro de las tropas israelíes del sur del Líbano. Escuchemos. El límite máximo de las negociaciones con el enemigo israelí es la seguridad mutua. No hay otra opción. Cualquier propuesta bajo el pretexto del desarme no será aceptada, ya que se trata de una estrategia israelí para quedarse con todo y arruinar al país. En noticias también, en cierto modo relacionadas, la ciudad palestina de Hebrón, en Cisjordania ocupada, perdió el control del sitio sagrado que veneran las 3 religiones monoteístas. El ministro de Finanzas israelí y encargado de las colonias, Bezalel Smotrich, reconoce haber anulado el protocolo de Hebrón que permitía dividir el sitio entre la parte musulmana de la mezquita de Ibrahim y la parte judía de la tumba de los patriarcas. Los colonos israelíes que viven dentro de la ciudad controlan ahora todo el lugar. Quizás se trate de la ciudad de Cisjordania, donde la tensión entre palestinos y colonos israelíes es más fuerte, algo que se debe al asentamiento israelí dentro de la ciudad vieja, ya que musulmanes, judíos y cristianos comparten el mismo lugar sagrado, la tumba de los patriarcas, también conocida como la mezquita de Ibrahim. Allí estarían enterrados Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas. Para acceder a ella, los habitantes de Hebrón deben someterse a los controles de seguridad israelíes. Desde la firma del protocolo de Hebrón en 1997, la administración del sitio correspondía a los palestinos, un acuerdo que Israel ha ido socavando poco a poco hasta asumir el control total el martes. Durante décadas, las autoridades encargadas de la construcción en la colonia judía de Hebrón y en los lugares sagrados de Judea y Samaria estaban sujetas a las disposiciones establecidas por los acuerdos de Oslo. Hemos tomado una decisión radical que cambia la realidad. Bezalel Smotrich es él mismo un colono, partidario de la anexión total de Cisjordania, a la que llama Judea y Samaria. También dirige el Consejo de Planificación encargado de la colonización. En Hebrón, el alcalde palestino denuncia una decisión contraria al derecho internacional. El objetivo de Smotrich es apoderarse del mayor número posible de casas y establecer puestos avanzados en el centro de Hebrón. La comunidad internacional debe intervenir para proteger a Hebrón y para hacer respetar todos los acuerdos internacionales que otorgan al municipio de Hebrón el derecho a la soberanía y al control sobre toda la ciudad. Esto ocurre mientras se multiplican los actos violentos contra los sitios sagrados musulmanes en Cisjordania. El miércoles, grupos israelíes incendiaron 2 mezquitas en las aldeas de Jijilia y Masra al-Nubani en el norte de Ramallah.
En Francia, al cierre de la cumbre del G7, el presidente anfitrión Emmanuel Macron declaró que Estados Unidos ha cambiado su visión sobre la guerra en Ucrania y ha entendido que, textualmente, Putin no está interesado ahora mismo en la paz. De hecho, Donald Trump indicó que pronto podría reimponer las restricciones al petróleo ruso, que, recordemos, había levantado para paliar o intentar paliar el aumento del precio del crudo causado por su guerra en Irán. Un G7 con aires de unidad. Al terminarse la cumbre de 3 días en Francia, el presidente francés Emmanuel Macron se felicitó del apoyo unánime de los líderes presentes a las cuestiones abordadas. Puedo decirles que este G7 es objetivamente un éxito, que fue un momento de unidad, de debates de calidad y de verdadera cooperación entre los líderes que se reunieron aquí. Los mandatarios reafirmaron su apoyo a Ucrania y acordaron aumentar los suministros de sistemas de defensa aérea. También anunciaron que reforzarán las sanciones contra Moscú. Finalmente nos comprometimos a aumentar la presión, incluso mediante un refuerzo de nuestras sanciones. Y esta nueva movilización del G7 para incrementar la presión sobre Rusia es extremadamente importante. En medio de la controversia sobre inteligencia artificial, con el litigio entre el Pentágono y la empresa de IA Anthropic, Macron destacó el tema de la ciberseguridad y llamó a más cooperación. Hemos mantenido numerosas conversaciones con líderes del sector de la inteligencia artificial y la tecnología, así como con la administración estadounidense. El desafío son los llamados modelos de frontera. Debemos conseguir regularlos mejor para evitar que caigan en manos de regímenes autoritarios o de personas que puedan amenazar nuestra ciberseguridad. Pero el protagonista de este cierre de G7 fue Donald Trump. El acuerdo final con Irán para poner fin a la guerra fue aplaudido por los líderes de la cumbre, que destacaron sobre todo el alivio de la promesa de reapertura completa de Hormuz. Y precisamente llega a Francia una nueva ola de calor que puede elevar las temperaturas desde los 36 grados Celsius este miércoles hasta los 40 el domingo. Mientras 26 departamentos están en alerta naranja, en París el alcalde ha permitido el baño en uno de los canales de la capital. Y más adelante, si nada cambia, se habilitará nuevamente la posibilidad de refrescarse en ciertos puntos del río Sena, una medida, recordemos, adoptada tras la limpieza de estas aguas impulsada durante los Juegos Olímpicos de 2024. Y hablamos ahora del Mundial de Fútbol porque este miércoles, en un partido contra Uzbekistán, que debuta en una Copa del Mundo, Colombia regresa al torneo con la ilusión de volver a competir entre las grandes selecciones del planeta. Previamente, nuestro corresponsal Jorge Hurtado nos habló de las perspectivas para el partido de esta noche en el Estadio Azteca. Así es, bueno, Colombia inicia este camino en el Mundial 2026 enfrentando a Uzbekistán en un partido que se va a disputar en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario de 3 inauguraciones mundialistas y uno de los recintos más emblemáticos del fútbol internacional. Los cafeteros regresan a una Copa del Mundo después de perderse Qatar 2022 y con la misión de recuperar protagonismo y acercarse a actuaciones históricas como la que muchos recordarán en Brasil 2014, cuando alcanzaron incluso los cuartos de final. El equipo que está dirigido por Néstor Lorenzo llega como favorito tras una sólida eliminatoria sudamericana en la que incluso terminó por delante de selecciones como Brasil, como Uruguay. La base del equipo combina experiencia y juventud con figuras como Luis Díaz, James Rodríguez, John Arias, Jefferson Lerma, el arquero Camilo Vargas. Especial atención genera James Rodríguez, quien a sus 35 años sigue siendo uno de los referentes de la selección colombiana. A su entorno suele repetir una frase que se ha convertido casi en un lema, que James juega a otro nivel justamente cuando viste esa camiseta de Colombia que estamos viendo de muchos aficionados cargan desde esta hora aquí en el Zócalo capitalino. Del otro lado estará Uzbekistán, una de las historias más llamativas del torneo. La selección dirigida por el campeón mundial Fabio Cannavaro disputará el primer mundial de su historia después de una clasificación asiática en la que sufrió apenas 2 derrotas. Los uzbecos llegan con una defensa sólida liderada por Abduduk Kusanovic, actualmente considerado uno de los futbolistas más prometedores del fútbol asiático, y aunque Colombia parte con ventaja sobre el papel, la presión estará del lado sudamericano en un debut donde cualquier tropiezo colombiano podría complicar este inicio del grupo. Llegamos así al final de esta edición informativa, pero ya saben que pueden ampliar todas estas y más noticias en nuestras redes sociales y también en nuestra página web france24.com. Muchísimas gracias.